Tema a estudiar en esta noche qué significa el arroyo, y también hemos tomado lectura en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Amén. Y quiero hablarle de este momento especial que vivió el profeta Elías en el arroyo de Querit. Fue una enseñanza y fue una experiencia poderosa que Dios le dejó al profeta, pero que también esta palabra hoy nos habla a nosotros como el pueblo del Señor. De pronto usted y yo podemos estar como Elías en un arroyo. Amén. Este arroyo tiene una connotación espiritual muy importante. En aquel tiempo el arroyo de Querit quedaba cerca a la desembocadura en el río Jordán. Un arroyo escondido, un sitio difícil de descubrir. Se habla y los estudiosos llegan a decir en la parte geográfica donde estaba este arroyo. De hecho, Querit o el arroyo de Querit significa garganta. Se cree que quedaba como en una parte escondida, era un riachuelo o era un río, lo que podemos decir, no tan ancho, sino era una quebrada que fluía con bastante agua. Se alimentaba de las lluvias, de las lluvias que caían, y eso permitía, cuando había abundante lluvia, pues era un arroyo caudaloso o tenía un buen fluente de agua. Y se cree que el sitio donde estaba especialmente el arroyo de Querit, en la cueva, en el lugar donde el profeta se estaba refugiando, era muy difícil que fuera descubierto o encontrado. El contexto espiritual y el contexto histórico, el entorno de lo que el profeta está viviendo en su momento. Porque el Señor le dice al profeta que se vaya al arroyo de Querit. Dios le da las coordenadas. Dios le dice exactamente para dónde él se debía de ir. El problema era que el contexto espiritual del pueblo, en cabeza de su rey, que se llamó Acab, que fue un rey perverso, un rey que se dio al pecado. La Biblia dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fue un rey malvado. Su esposa Jezabel, una mujer no israelita, una mujer pecadora, con un trasfondo espiritual tremendo, trajo dioses paganos, se convirtió en aquel tiempo, se le dio mucho auge a la adoración a Baal y a Asera, teniendo sacerdotes, teniendo sacerdotisas, teniendo templos donde directamente le daba la adoración a estos dioses paganos, y el pueblo se dio al pecado. Ese era el contexto espiritual en el cual está el profeta. El Señor lo levanta para ministrar y para dar la palabra al pueblo. Pero además de eso, ¿por qué el Señor le da la orden que se vaya para el arroyo de Querit? Porque empezó un tiempo de sequía. Aproximadamente 3 años y medio hubo sequía allí en toda la región de Israel. En toda esa parte hubo una sequía, y Dios le ordena al profeta de que debía irse a esconder. Además de la sequía y del refugio y de lo que le iba a proporcionar el arroyo, que iba a ser agua, había un problema. Es que Elías en cierta manera tiene que escapar y tiene que esconderse, porque para Acab, especialmente para Acab, para su familia y para parte del pueblo, el culpable de la sequía era Elías. Quien había causado la sequía era Elías, porque la Biblia me dice literalmente que por la palabra que Dios le entregó a Elías vino la sequía. Quien da la orden para que no descienda la lluvia, respaldado por Dios, fue el profeta. Entonces, la primera persona a quien se le debía, o ellos debían atribuirle la culpa, era el profeta. El contexto espiritual me muestra que la culpa no era del profeta, era la condición del pecado del pueblo, y Dios tuvo que permitir esta situación para llamar la atención del pueblo, para que se dieran cuenta
del pecado que ellos estaban viviendo. Entonces, la situación en la que se presenta este momento en el cual el profeta tiene que ir al arroyo de Querit no era el mejor. Pero Dios utilizó este arroyo y Dios utilizó llevarlo a ese lugar que, estudiando la palabra, es un lugar especial donde Dios había proyectado algo poderoso para la vida del profeta Elías. Dios lo lleva allí con un propósito específico. Dios lo lleva allí porque en el proyecto de Dios estaba traerle una enseñanza al profeta, pero en el proyecto de Dios también estaba en esta noche, en este día, Dios darnos una palabra a través de la experiencia y del lugar donde Dios llevó al profeta. Y quiero mostrarle a través de la palabra qué significa este arroyo. ¿Qué significó el arroyo para el profeta? Pero ¿qué significa este arroyo? Y el arroyo en el cual tú estás, en el sitio donde Dios nos ha llevado, a cada uno de nosotros, Dios nos ha llevado a una situación o a una circunstancia. Cada uno de nosotros estamos viviendo un tiempo, al parecer. En estos días atrás tocábamos y hablábamos algo sobre esto. Parece que el contexto es igual para todos. Estamos escuchando una pandemia, estamos en un confinamiento, hay lo que se escucha en las noticias, para muchos es pobreza, es escasez, es muerte, y quizás es el entorno que se tiene no solamente en Colombia, en el mundo entero. Quizás el contexto que se vive parece similar, pero a cada uno de nosotros Dios nos está llevando a un sitio específico. Dios ha preparado un arroyo de Querit para cada uno de nosotros, y allá el Señor nos ha llevado. Y usted se pregunta, y quizás usted le está diciendo: Señor, ¿qué es? ¿Por qué estoy viviendo este tiempo en mi vida? Señor, hay cosas que no entiendo en mi vida. No sé por qué me trajiste a este lugar, no sé por qué me tienes en este ambiente, no sé por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Como que no entiendo el contexto espiritual. Quizás las otras personas te miran, te observan y no entienden por dónde Dios te está pasando. Y hay una cantidad de preguntas en tu corazón, pero hoy Dios quiere responderte a través de la palabra. ¿Por qué te ha llevado a ese arroyo? Es tu Querit. ¿Por qué te ha llevado el Señor allí? Primero, el arroyo de Querit significa lugar de provisión. En medio de la sequía, en medio de lo que se está viviendo, todos estaban viviendo lo mismo, sequía. Todos estaban viviendo un tiempo de escasez. Todos estaban viviendo un tiempo de angustia. No iba a llover. Y ya conocemos cuánto fue el tiempo que no llovió, 3 años y medio. Los campos se secaron. La tierra se secó. El agua se secó. Hubo momentos de escasez en todo el pueblo de Israel. En toda la región hubo escasez. Pero Dios le dice al profeta: ven, yo te voy a llevar al arroyo de Querit. Y el arroyo de Querit será un lugar de provisión para la vida del profeta. En medio de la sequía que estaban viviendo, Dios le tenía un arroyo al profeta, un lugar donde iba a fluir agua. En medio de lo que estaba viviendo, el Señor le tenía preparado el sustento para su vida. Además de eso, el Señor le dio pan y carne. ¿Qué significa? La provisión de Dios para el profeta no faltó. La provisión de Dios para aquel hombre no faltó. Estuvo ahí la provisión de Dios. Palpablemente estuvo la provisión para su siervo. Salmos capítulo 121, el versículo 2. El versículo, las expresiones del salmista, dice: mi socorro viene de Jehová. Lo que el salmista está diciendo: mi provisión, mi sustento, mi ayuda, mi socorro, quien me provee, quien me da, quien me suple, es mi Dios. Amén. Yo no sé si usted puede decir esa palabra: mi socorro viene de Jehová. San Mateo capítulo 6, el versículo 30.
San Mateo el capítulo 6, el versículo 30. Usted en su casa también puede alabar al Señor. San Mateo el capítulo 6, el versículo 30. Mire la palabra que el Señor le da a sus apóstoles, porque somos humanos y como humanos pueden venir pensamientos, pueden venir temores, pueden venir la incertidumbre. ¿Qué será de mañana? Hoy comí, hoy hubo alimento, hoy hubo techo, hoy hubo sustento, pero ¿qué será de mi vida mañana? ¿Cuál será la provisión mía para mañana? Hoy el Señor proveyó, hoy hubo alimento, hoy hubo provisión, pero ¿qué será mañana? En el versículo 30 del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Por favor, resalte esta frase que dice: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El texto es claro, hermano. Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermano, el Señor sabe y es responsable con su creación. Él tiene un compromiso de sustentar su creación. Las aves de los cielos, las bestias del campo, los animales, la vegetación, la hierba. El Señor le provee vida y el Señor le provee sustento. El Señor tiene la responsabilidad y el compromiso de sostener su creación. Y hasta hoy el Señor lo ha hecho y lo hará, porque Él es así, Él es fiel. Y dice: cuánto más a vosotros, que Él es vuestro Padre. Él los llamó, Él los hizo a su imagen y semejanza. Él es nuestro proveedor. No importa el arroyo en que estés, no importa la sequía, no importa la escasez que esté visitando tus alrededores, hay un arroyo de provisión que Dios ha preparado para ti y Dios ha preparado para mí. Hay un sustento que Dios tiene organizado, hermano. Todos los días no faltó el pan, no faltó la carne para el profeta. Estuvo la provisión de allí mientras el profeta estuvo en el arroyo. Bien, puntualmente, a la hora precisa y a la hora exacta, le vino el alimento al profeta. Ese es el Dios que tenemos. El arroyo significa lugar de provisión, pero también el arroyo significa tiempo de soledad. ¿Por qué tiempo de soledad? El arroyo se convirtió en la casa y se convirtió en la compañía del profeta. Ya dejó de estar en medio de otras personas. Por eso usted notará, el Nuevo Testamento explica cuando el profeta en cierta manera le hace un reclamo, si cabe la expresión, a Dios. Y el profeta dice: solo he quedado yo. Todos los demás se fueron. Nadie más defendió esta causa. Nadie más se propuso en su corazón defender la palabra. Nadie más se levantó a defender los principios bíblicos estipulados, si cabe la expresión ahora. Y el profeta dice: quedé yo solo. Nadie más apareció por ahí. Y el Señor le dice: no, Elías. Para ti estaba solo, pero en otro lugar yo tenía 7,000 hombres cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Es que yo te llevé solo al arroyo. Yo no te quise llevar a donde estaban los otros profetas. Te llevé solo, quise llevarte solo porque debías vivir ese tiempo de soledad. Hermano, es grato estar acompañado. Yo personalmente soy una persona que no me gusta la soledad. Me gusta estar acompañado. Si hago alguna tarea, si hay que ir a algún lugar o qué sé yo, me gusta tener siempre la compañía de alguien.
Pero hay momentos en que Dios determina que debemos estar a solas con Él. Porque en la soledad nos encontramos directamente con Dios. Hay una experiencia personal suya y mía con Dios solamente. Hay enseñanzas, hay vivencias que son solo personales. Hay cosas que Dios quiere hablarnos a nosotros personalmente. Hay tratos directos de Dios con nuestra propia vida. Hay momentos en que el Señor nos quiere sacar de medio del grupo. Hay momentos en nuestra vida en que el Señor nos quiere mover en medio de nuestro rol social y quiere llevarnos a momentos de soledad. Muchos se preguntarán y dirán al principio cuando empezó esta situación: voy a estar en mi hogar, voy a estar encerrado tanto tiempo. Hablan de meses, hablan de días, colocan épocas distantes y de pronto decías: ¿qué será de mi vida? ¿Para qué el Señor permitió esto? Y ahora ha llegado el momento de que muchos podamos entrar en ese tiempo de soledad. Vivíamos en un agite, vivíamos en un correr para allá y para acá. Debíamos y hacíamos, teníamos una responsabilidad de buscar del Señor y lo hacíamos. Pero estábamos en ese agite, en esa compañía, estábamos allí, eventos, confraternidades, campañas, cultos en la iglesia. Muchos hermanos, su vida devocional era una vida devocional acompañada en el templo. Muchos hermanos, su vida de comunión con Dios, el tiempo de leer la Biblia no era un tiempo a solas en su casa, no, leía la Biblia en el templo cuando estaba el culto. Muchos hermanos oraban en el templo porque había el culto y las voces, el escuchar orar a los demás, usted unificaba su voz ahí. Y de pronto eso le limitaba entrar en ese momento personal con Dios. Porque a veces la oración se hacía una oración repetida por otros. Una oración expresada por otros, pero no fluía de lo profundo de tu corazón. Pero el Señor dijo: no, quiero llevarte a solas. Quiero llevarte a que ahora estés en tu casa y no ores en compañía de los demás. Te llevé a un arroyo y es tu arroyo, ese arroyo de Querit, donde estás solo, donde estás sola, donde volteas a mirar y lo que miras son paredes. Y tú dices: ¿por qué estoy viviendo este momento? Y el Señor te está diciendo en esta hora: es que quiero tener un trato personal contigo. Quiero darte una palabra que no es para otros, es para ti solamente. Es un trato que tengo solamente para ti. Y escúcheme esto importante, yo lo quise anotar. Conozco a Dios, bajo mi propia experiencia, sin recibir conceptos errados o manipulados de otros. Porque a veces el concepto que tenemos de Dios y el conocimiento que tenemos de Dios es traído, es adoptado por otras personas. ¿Qué piensa él de Dios? Ay, eso me gusta. Esa frase me gusta, ese pensamiento me gusta, él dijo eso de Dios, me gusta. Y cuando te preguntan quién es Dios para tu vida, entonces traes unas palabras dichas y expresadas por otras personas y las has adoptado y hoy las replicas, hoy las hablas, pero no ha sido una experiencia personal. Y el Señor dice: ven, te voy a alejar de aquellos que te están influenciando, te voy a alejar de aquellos que te están transmitiendo sus conceptos. De pronto no son malos los conceptos, pero llegó la hora de que tengas tus propias expresiones de quién soy yo para tu vida. Bendito el Señor. Quiero que me conozcas a mí personalmente. Y mira lo que dice San Mateo capítulo 14. Vamos allí, por favor. Ahí adelantito. San Mateo capítulo 14, el versículo 15. Bendito el Señor. A ver. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Creo que es San Lucas, perdónenme. Bendito el Señor. San Lucas, capítulo 14. Oh, bendito es el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Adorado el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Donde habla de
la última cena que tiene con sus discípulos, hay una expresión que el Señor le da a ellos. Amén. San Lucas 22, 12. Amén. Bendito el Señor. Bendito sea el Señor. Amén. San Lucas 22, 12. Dice la palabra de la siguiente manera: entonces Él os mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparad allí. La expresión bíblica me habla, en otra parte de los evangelios, dice: vamos, hay un aposento, yo quiero estar con vosotros, pero dice: preparad la cena, porque yo quiero estar con vosotros allí. Cuando el Señor lo lleva a esta última cena, que fue un momento personal, fue un momento maravilloso, fue un momento especial. El versículo 15, versículo 14 de San Lucas, mire lo que dice. San Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, escucha el término, está en un signo de admiración: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor les dice: yo quise traerlos a solas. Yo quise traerlos para tener este momento de intimidad y personal con ustedes. En el ministerio del Señor, mire, la gente cuando sabía que el Señor estaba en una casa, se agolpaban las multitudes. Hay expresiones en la Biblia que dice que no cabían en las casas. Cuando el Señor salía a la calle, dice que la gente se agolpaba y le apretaban. Eso dice la Biblia. Pero ahora el Señor, en este momento, en este tiempo, ya el epílogo de su ministerio y de su vida aquí en la tierra había llegado. El final estaba llegando. El momento cumbre, el momento más especial de su ministerio estaba llegando, donde el Señor iba a dar su vida por nosotros. El tiempo que tenía con sus discípulos ya era corto. Eran algunas horas nomás que le quedaban al Señor para compartir con ellos. Fue la última cena, la última noche que compartió estando en su tiempo de ministerio antes que el Señor fuera al Calvario. Fue el último momento que el Señor compartió con ellos. Y ahora el Señor les dice, envía uno, vayan y consigan el aposento alto, organicen, prepárenlo, porque yo quiero estar con vosotros. Y luego que está allí en el momento de la cena, no había nadie más. Quizás nadie más sabía que el Señor estaba en aquel aposento. Y cuando el Señor se sienta allí y se queda mirándolos a ellos, a cada uno, porque en este momento estaban los 12. Judas, un momentito después, se fue a entregarlo o a hacer el trato para entregarlo. Y dice que el Señor, me imagino la escena, el Señor se quedó mirándolos a cada uno de ellos. Y el Señor les dijo cuánto había querido, el texto lo explica, cuánto había deseado comer con vosotros y que llegara este momento así, a solas con ustedes. Tengo que hablar cosas importantes. Llegó la hora, llegó el momento de ir al Calvario. Fue el momento que tantas veces les dije a ustedes. Era ese momento de intimidad que el Señor quería tener con sus discípulos. Escúcheme bien, por favor. Ahora yo le digo algo en esta noche. Es el Señor quien nos ha llamado a usted y a mí. De pronto el contexto y lo que usted está viviendo y su expresión es: estoy viviendo un tiempo de soledad. Estoy viviendo un momento difícil. Estoy viviendo un momento oscuro. De pronto lo que estoy viviendo no es el mejor tiempo. De pronto lo que estoy viviendo no es la mejor época. De pronto lo que me rodea son momentos tristes.
Se han ido muchas personas, se han apartado muchas personas. Las personas en las cuales yo esperaba y confiaba que iban a estar conmigo no están. Me siento solo, me siento sola. Mi familia está lejos. No recibo una llamada. No escucho cómo estás, una pregunta, cómo te encuentras. Y estás diciendo, Señor, todos se alejaron. Pero el Señor dice, yo lo provoqué, yo lo permití, yo lo causé. Porque quiero que estés a solas conmigo. Porque es fácil correr al hombre, es fácil escuchar al hombre, es fácil pedirle al hombre, pero yo quiero que vengas a mi presencia y que corras a mi presencia. Ahora el profeta queda solo, solo un arroyo le acompañaba y unas paredes en una cueva. La visita que recibía era los cuervos que le traían alimento, pero ellos no hablaban, le dejaban la comida y se iban. Ahora el profeta entra a escuchar la voz de Dios. Ahora el profeta viene a tener experiencias personales con Dios. ¿Qué significa el arroyo? Ver a Dios como usa métodos milagrosos y no humanos. Sabe que tenemos un Dios, nuestro Salvador. El Dios que tenemos rompe las reglas y los paradigmas humanos. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Él no actúa como usted y yo queremos que Él actúe. Él no obra en su tiempo ni en mi tiempo. Él obra en su voluntad y en el tiempo que Él quiere. Él usa los recursos que a veces menos pensamos para bendecirnos y para visitarnos. La Biblia me dice que usó saliva para sanar un ciego. Pregúnteme, no tengo respuesta. Usó saliva para sanar un ciego. Con barro hizo lodo y le untó en los ojos a un ciego. Y cuando usted ve el texto le dicen, lo traemos para que impongas tus manos sobre él, para que él sea sano. Y el Señor dice, no voy a imponer manos. Voy a hacer lodo con mi saliva y la tierra y le voy a untar los ojos a este hombre y será sano. El Señor usó unas ramas de un árbol para volver potable unas aguas que eran amargas. Llega el pueblo de Israel a unas aguas, 3 días sin tomar, sin beber ningún líquido, y con la sed, el sol fuerte del desierto, se botan a beber las aguas que encontraron y eran aguas amargas. Y dijeron, el nombre de estas aguas se van a llamar Mara, porque son amargas. Y el Señor le dice a Moisés, tranquilo, echa unas ramas. Y dice que el agua se convirtió potable. La Biblia dice que un hombre, un profeta, partiendo un árbol para construir y ampliar el sitio donde estaba la escuela de profetas, estaba a la orilla de un río. Y dice que mientras cortaba el árbol, el hacha cayó en lo profundo del río. Y dice la palabra que llamaron al profeta Eliseo y dijeron, profeta, el hacha era prestada y cayó en las aguas. Y el profeta dice, no hay problema, cogió un palo, lo botó a las aguas y el hacha flotó. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que no actúa según nuestros recursos humanos, según nuestros pensamientos humanos. En el arroyo nos muestra que Él actúa a su manera y a su voluntad. ¿Sabe qué dice la palabra? ¿Sabe cómo sustentó a este hombre? Lo sustentó con cuervos que le traían pan y le traían carne bajo la orden de Dios. Bueno, los cuervos son animales carroñeros. Son animales, es entre la familia de los animales carroñeros. Y por ende la carne que ellos buscan es una carne descompuesta. Yo no puedo decir que la carne que le traían era una carne en mal estado. No creo. Creo que Dios le mandó al profeta lo mejor. Pero ¿cuál fue el vehículo, el medio transportador para traer el pan y la carne? Unos cuervos. Cualquiera diría, Señor, ¿por qué no usaste una paloma? ¿Por qué no usaste un colibrí? ¿Por qué no usaste otra ave más bonita, un turpial? ¿Por qué no usaste un ave más vistosa, más hermosa, más limpia? ¿Por qué usaste unos cuervos? Dios utiliza y sus proyectos son como a Él le place. Amén.
Él es el Kyrios, Él es el amo, Él es el Señor, Él es el que tiene todo bajo control. Hay algo que me agrada del profeta. En todo el tiempo que el profeta vivió en el arroyo y en todo el tiempo de su ministerio, fue un hombre sometido y dispuesto a obedecer la voz de Dios. Llegaron los cuervos, llegaron con pan, llegaron con carne. Es el alimento que envió el Señor. Es el vehículo que Dios utilizó. Y yo te digo en esta noche una palabra. Dios va a usar lo que tú menos piensas para bendecirte. Dios va a obrar de la forma como Él ha querido y no como tú quieres. Y Él tiene una forma y una manera, ya dispuso una forma y una manera cómo te va a bendecir y cómo te va a proveer y cómo te va a sustentar en este arroyo que estás viviendo. Porque el arroyo que estás viviendo, ese Kerit que estás viviendo, Dios te está mostrando cómo actúa Él a su manera, cómo se glorifica Él a su manera, cómo sabe responder a su manera. Pero hay algo más. ¿Qué significa el arroyo? Significa que el arroyo se puede secar, pero la fuente no es el arroyo, es Dios. Amén. No puedes poner tu mirada en el arroyo. La Biblia me dice que llegó el momento que, como todas las otras quebradas, todos los otros ríos se secaron porque 3 años y medio no vino el agua. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvo en el arroyo. Pero como los otros riachuelos y como las otras quebradas y como los otros ríos se secaron, también le llegó la hora al arroyo de Kerit, que el arroyo se secó. Todos los días iba Elías a buscar agua al arroyo, pero una mañana se levantó y no hubo agua en el arroyo. Se acabó el agua en el arroyo. Y Dios le estaba diciendo: no, Elías, es que no es el arroyo. No pongas tu fe en el arroyo. El arroyo se seca. Pero la fuente que yo tengo para ti es inagotable. Porque lo que yo tengo son ríos de agua viva. Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 4. Hay una expresión que la Biblia me habla del pueblo de Israel cuando caminó en el desierto. Y hay algo que fluía en el desierto, fueron milagros. El desierto que el pueblo de Israel caminó desde Egipto hasta la tierra prometida fue un desierto donde vieron milagros de parte de Dios. En muchos momentos vieron brotar agua de la peña, agua de la roca. Tuvieron sed y hubo agua. Y viene el Señor a dar respuesta, ¿qué era lo que pasaba? Y dice el texto, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién era el que estaba ahí para sustentarles? ¿Quién era el que estaba ahí para proveerles? Escúcheme bien, no era Moisés. No era la vara de Moisés. No era el recurso que Dios estaba usando para hacer un milagro, porque a veces nos equivocamos y colocamos la mirada en el recurso que Dios está utilizando para bendecirnos. Y no es el recurso, no es el método, no es la forma, no es la manera lo que Dios está usando o de donde proviene tu bendición. Es el Dios Todopoderoso que está usando ese recurso para bendecirte. Ellos tenían sed, ellos pasaron momentos difíciles, y cuando Moisés miraba había una roca, había una peña. Le hablaba a la peña y la peña brotaba agua. Tocaba la peña y la peña brotaba agua. Y ellos miraban la peña y decían: hay una peña, tócala, háblale y va a brotar agua. Pero ahora el apóstol Pablo dice: no era la roca, era Cristo que estaba con ellos. En el desierto Cristo les acompañó. En el desierto hubo provisión, hubo maná, hubo alimento, hubo bebida, hubo carne, hubo sustento, hubo protección.
no era la vara de Moisés, no era Moisés mismo, era que la presencia de Dios, era que Dios mismo estaba con ellos en el desierto. No importa el desierto que estés viviendo, desde que la roca esté con nosotros, desde que Cristo esté con nosotros, van a fluir milagros a favor de nuestra vida. Escúcheme bien, por eso la mirada suya y mía debe estar puesta en Dios. Bendito el Señor. Dios va a utilizar recursos humanos para bendecirnos. Amén. Dios va a tocar corazones. Dios se va a glorificar. Y personas que tú ni piensas, Dios les va a colocar en su corazón bendecir tu vida y bendecir mi vida. Pero no serán ellos. La gloria no será para ellos, la gloria será para el Dios Todopoderoso. Habrá gratitud por aquellos que bendicen nuestra vida. Habrá gratitud por aquellos que se dejan usar por el Señor. Y a ellos Dios les va a bendecir y les va a retribuir en gran abundancia. Pero entenderemos que es el Dios que cuida de su vida y de mi vida. Por eso aquí hay algo, voy terminando, pero escúcheme algo. Cuando Elías estaba en el arroyo y venía la provisión, venían los cuervos a traerle el pan y la carne en la mañana y en la tarde, la mirada del profeta estaba arriba. Amén. Estaba pendiente. ¿A qué hora vienen los cuervos? Pero en medio de su mirada hacia lo alto se elevaba a lo más infinito y sabía que en el cielo estaba el Dios que estaba usando los cuervos para traer alimento a su vida. Hay que levantar un poco más la mirada y mira que la provisión y el sustento en este arroyo está viniendo de arriba. Y Dios va a utilizar sus recursos. Lo repito en esta noche. Dios va a usar sus recursos para bendecir tu vida y para bendecir mi vida. En ocasiones nos vamos a sorprender. En ocasiones vamos a abrir nuestros ojos. En ocasiones va a venir así como de sorpresa. Pero eso será para usted y para mí, para Dios no. Para Dios todo está organizado. Hay un plan, hay un proyecto de Dios. Pero quiero terminar con esto. Así como el tiempo del arroyo, porque el arroyo se secó, significa que el tiempo del arroyo terminó. El arroyo significa tiempos y momentos de Dios. Llegó el momento que Dios dijo, tuvo un principio, llevé al profeta al arroyo. Hay un inicio, un comienzo, lo llevé al arroyo, pero Dios también dijo, hay un final. Se secó el arroyo y el profeta diría, ¿y ahora qué, Señor? Se secó el arroyo. Señor, ¿y ahora qué? Y el Señor dice, no hay problema. Por eso donde leímos ahí, el Señor, Dios le dice directamente al profeta. Primera de Reyes, termino leyendo el texto. Primera de Reyes, el capítulo 17. Mire lo que el profeta dice. Primera de Reyes, el capítulo 17. Adorado el Señor. Termino ahí donde empezamos la enseñanza. El versículo 8. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, terminó tu tiempo en el arroyo, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Escúcheme bien. El Señor dijo, el tiempo del arroyo terminó. Bendito el Señor. Porque el momento del arroyo tiene un principio, pero tiene un final. Y ahora el Señor dice, te voy a llevar a otro lugar. Te voy a sacar de acá. Y te voy a mover a Sarepta de Sidón. Lo sacó de su tierra. Lo sacó de su entorno. Lo sacó de los problemas que habían allí, la persecución. Y lo llevó a otro lugar con sequía, con hambruna. No a la mejor casa. No a la mejor mujer quizás para muchos. Una casa con pobreza. Una casa con necesidades. Pero el Señor dijo, yo ya di una orden. Y es que va a haber sustento para tu vida. Bendito el Señor. La orden en el arroyo terminó. Pero ahora yo estoy entregando otra orden. Y es porque la provisión para tu vida no va a faltar. Te saqué del arroyo, pero te voy a llevar a otro lugar. No temas. No temas cuando el Señor te diga, terminó todo ahí, ahora te voy a pasar para acá. No temas. Dios estará ahí en el asunto. El arroyo nos va a enseñar a confiar en el Señor.
Y luego cuando el Señor nos lleve a la otra posición, no vas a temer. Por eso cuando el profeta se para frente a la viuda, le dice: no temas, mujer, tráeme agua. Pero cuando ella se fue a traerle agua, le dice: algo más, por favor dame una torta cocida debajo de las cenizas. La mujer le dice: varón de Dios, tengo un poquito de harina y tengo un poquito de aceite. Y estaba recogiendo este par de leños, estaba recogiendo este par de palos para prepararnos la última torta y la única que me queda para mí y para mi hijo. Y nos disponíamos a morir de hambre. Y el profeta se queda, mira, oh aleluya, ¿sabe algo? El profeta se queda mirándola con una certeza y con una firmeza, porque es que el arroyo a mí me enseña a tener fe. El arroyo a mí me enseña a creer en un Dios que provee. El arroyo me lleva a la soledad, pero en la soledad escucho la voz de Dios. En la soledad con alabanzas conozco a un Dios de poder, rebe y suive. Conozco a un Dios que habla en mi corazón. En la soledad escucho la voz de Dios que habla mi vida. Escucho a un Dios de poder, no a un Dios bajo conceptos de otros. Conozco a un Dios personal. En el arroyo veo cómo Dios obra, no a mi manera, a su manera. Y en el arroyo entiendo que mi mirada está puesta arriba. Y aquel hombre se para con una mesa y le dice: no, mujer, tranquila. La harina que está en la tinaja no va a escasear, ni el aceite en la vasija va a menguar. Dios lo va a multiplicar. Dios te va a proveer para ti y te va a proveer para mí. Ven a traer alimento, porque el Dios al cual yo sirvo, el Dios que conocí en el arroyo, aleluya, el Dios que me llevó al proceso del arroyo, me ha traído para dar una palabra. Y es para ti, es para dar una bendición a tu casa. El arroyo te está enseñando, nos está enseñando muchas cosas. Hoy estás llorando y te estás lamentando. Hoy estás viviendo una época difícil. Tranquila, tranquilo. Vas a salir de ahí, Amasuibe. Vas a salir del arroyo y te vas a encontrar a retos. Y te vas a encontrar a momentos en los cuales tú dirás y te vas a parar con una firmeza y con una certeza. Porque tu Dios, mi Dios, estará con nosotros. Póngase en pie, por favor. Oh, gloria al Espíritu Santo. Aquí está el Señor. Yo no sé si usted puede adorar a Dios en su casa. Yo no sé si usted puede bendecir al Señor en su hogar. Yo no sé si usted puede decirle: Señor, no entendía muchas cosas. Gloria a tu nombre. Estaba viviendo momentos que no eran entendibles para mí, y iba y te preguntaba y te decía: ¿por qué los estoy viviendo? Oh, gloria. Y tú llorabas y tú decías: Señor, sácame. Quiero que me saques de este momento, quiero que pase este tiempo. Y el Señor te dice: no, el arroyo sigue fluyendo agua. El arroyo sigue fluyendo agua. La señal es cuando te dé la orden que te muevas de aquí. Todavía los cuervos van a seguir trayendo pan y carne. Todavía el arroyo va a seguir fluyendo. Todavía mi mano de poder está aquí, porque te voy a seguir enseñando cosas. Pero mañana te voy a llevar a donde hay necesidad. Oh, gloria. Y vas a tener una palabra, vas a tener algo que entregar. Rebe y sueve, amas y que vas a tener una palabra que dar, vas a tener una experiencia que contar. Y vas a decir: allí en el arroyo viví la soledad. Allí en el arroyo tuve escasez. Allí en el arroyo levanté mi mirada al cielo y miré y escuché la voz de Dios. Y vi la provisión de Dios para mi vida. Señor, aquí estoy en esta hora. Señor, te doy la gloria, te doy la alabanza. Mira tu pueblo, mira tu iglesia, mira las luchas que pueden estar viviendo. Señor, que esta palabra traiga claridad. Espíritu Santo, que esta palabra siga ministrando. Todo aquel que la escuche, que esta palabra siga trayendo vida. Que esta palabra responda y hable a cada corazón. Yo te lo imploro en esta hora. Espíritu de Dios, ministra, restaura, y que en nuestro corazón y en nuestra vida haya el deseo firme de buscarte, de seguirte y de amarte, de honrarte y de serte fiel. Adora al Señor allí donde tú estás, adórale.
Sigue hablando con el Señor, sigue adorando al Señor. Quiero orar por aquellos que quieren entregarle su corazón al Señor. Quiero orar por aquellos que quieren rendir su vida al Señor. Vamos, repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón. Dile: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dile: Señor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Dile: tú eres mi Dios y mi Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Adoramos al Señor en esta noche. Agradecemos a Dios por su presencia.